¿Te imaginas ser traicionado y despojado de todo por tu propia sangre? Esta es la historia de Helena, la heredera a la que su familia robó, y cómo, años más tarde, regresó para comprar el edificio que era el símbolo de su poder, convirtiéndolos en sus inquilinos. La venganza, a veces, no se sirve fría, se sirve con un contrato de alquiler. El aire de la Ciudad de México en aquella tarde de junio era denso, cargado con la promesa de una tormenta que reflejaba la tempestad que se gestaba en el interior del suntuoso ático del edificio de la Rosa, en el corazón de Polanco. Desde los enormes ventanales se podía contemplar el bosque de Chapultepec, un mar de verdor indiferente al drama humano que se desarrollaba en las alturas. Helena, con apenas 18 años, sentía que cada bocanada de aquel aire lujoso la asfixiaba. Estaba de pie, en medio del salón que había sido su hogar desde que tenía uso de razón, rodeada por los rostros de quienes compartían su sangre, pero cuyas miradas eran ahora las de extraños, depredadores que cercaban a su presa. Su tío Ricardo, el hermano menor de su difunto padre, presidía la escena desde un sillón de cuero italiano, con una copa de coñac en la mano y una expresión de suficiencia que apenas velaba su codicia. A su lado, su esposa, la tía Carmen, se abanicaba con parsimonia, sus ojos pequeños y brillantes como los de un ave de rapiña, mientras sus hijos, Javier y Sofía, observaban a Helena con un desprecio mal disimulado. Habían pasado solo 3 meses desde el trágico accidente de coche que se llevó a sus padres. 3 meses en los que el dolor de Helena había sido un océano profundo y solitario, mientras su familia la envolvía en un abrazo que ahora comprendía que era el de una boa constrictor. El notario, un hombre de rostro impasible llamado licenciado Morales, acababa de leer las últimas cláusulas de un documento que, según su tío, era el testamento actualizado de su padre. Un testamento que la despojaba de todo: inestabilidad emocional, incapacidad para administrar un patrimonio tan vasto, el deseo de su padre de protegerla de sí misma. Las palabras resonaban en la sala, cada una un martillazo sobre los clavos de su ataúd social. El edificio de la Rosa, el próspero negocio de apartamentos de lujo que su abuelo había levantado y su padre había consolidado junto con todas las demás propiedades y activos, pasaba a ser administrado por un fideicomiso controlado férreamente por Ricardo. A ella se le ofrecía una pensión mensual generosa, siempre y cuando aceptara ser tutelada y se mantuviera alejada de los negocios familiares. Era una jaula de oro, una sentencia disfrazada de protección. «Es por tu bien, sobrina», dijo Ricardo. Su voz era un bálsamo venenoso. «Tu padre no hubiera querido que te vieras agobiada por estas responsabilidades. Eres joven, debes vivir, disfrutar. Nosotros nos encargaremos del peso». Tía Carmen asintió, añadiendo con una dulzura empalagosa: «Piensa en nosotros como tus nuevos padres, querida. Solo queremos lo mejor para ti». Helena los miró, uno por uno. Vio la avaricia en los ojos de su tío, el triunfo en la sonrisa de su tía, el desdén en la postura de su primo Javier, quien ya se veía a sí mismo como el nuevo rey del imperio, y la fría indiferencia de Sofía, que revisaba su móvil, aburrida del trámite. El apoyo que le habían mostrado en el funeral, las palabras de consuelo, las promesas de cuidar de ella, todo era una farsa, una obra de teatro macabra y perfectamente orquestada para robarle su futuro. El dolor de su pérdida se vio eclipsado por una nueva emoción, una rabia helada y cortante que le recorrió las venas. «No», dijo, su voz apenas un susurro, pero firme como el acero. «Mi padre confiaba en mí. Él me estaba enseñando a manejar el negocio. Jamás habría firmado esto». Javier soltó una risa burlona. «¿Enseñándote a ti? Por favor, Helena. Apenas sabes cómo elegir un vestido sin la ayuda de mamá. Dedícate a las compras y a buscar un buen marido».
es lo que mejor sabes hacer. La humillación prendió fuego a su rabia. Miró al licenciado Morales, buscando un atisbo de justicia, pero el hombre evitó su mirada, ajustándose las gafas. Era evidente que su lealtad no estaba con la memoria de su cliente, sino con el dinero de su nuevo patrón. «Esta es una falsificación», declaró Elena, su voz ganando fuerza, «y lo demostraré. No tocaréis un solo peso del patrimonio de mi padre». Ricardo se levantó lentamente. Su máscara de amabilidad se desvaneció, revelando un rostro duro y amenazante. «Cuidado con tus palabras, niña. Estás acusando a tu familia de un delito muy grave, una acusación que nadie creerá viniendo de una huérfana histérica. Acepta nuestra generosidad o atente a las consecuencias». Las consecuencias llegaron más rápido de lo que imaginaba. Al negarse a aceptar su tutela, fue declarada rebelde e ingrata. Esa misma noche, sus maletas estaban hechas y depositadas junto a la puerta de servicio. Javier se encargó personalmente de escoltarla fuera del apartamento que había sido su santuario. «El ático ahora es para mis padres», le informó con una sonrisa cruel. «Tú te quedarás en uno de los apartamentos más pequeños del primer piso. Es más, adecuado para tu nueva situación. Y sobre la pensión, mi padre ha decidido que será revisada. Quizás un poco de austeridad te enseñe a ser más agradecida». La obligaron a mudarse a un pequeño apartamento de una habitación que normalmente se destinaba a personal de confianza o a inquilinos de menor categoría. Y la prometida pensión generosa se redujo a una miseria que apenas cubría sus gastos más básicos. La humillación era un veneno administrado a diario. Veía a sus tíos y primos disfrutar de su herencia, organizar fiestas opulentas en su antiguo hogar, usar los coches de su padre, gastar el dinero que por derecho le pertenecía. La trataban como a una empleada, una extraña bajo su propio techo. En los pasillos del edificio, el personal que la había visto crecer ahora bajaba la mirada, temerosos de perder su trabajo si le mostraban alguna amabilidad. Elena aprendió a ser invisible, a moverse por las sombras de su propia vida mientras observaba cómo los buitres devoraban el legado de su familia. Pero en esa oscuridad, el dolor y la humillación no la destruyeron. Al contrario, la forjaron. Cada desprecio, cada mirada de lástima, cada risa ahogada a sus espaldas, era combustible para el fuego que crecía en su interior. Ya no era una niña ingenua llorando por sus padres. Se estaba convirtiendo en algo más. Una noche, mientras miraba la imponente fachada del edificio de la Rosa desde la ventana de su diminuto apartamento, una promesa silenciosa tomó forma en sus labios. No se iría para siempre, regresaría. Y cuando lo hiciera, no sería para reclamar las migajas que le habían dejado. Volvería para tomarlo todo, el edificio, el poder, el control, y ellos, los que la habían despojado y humillado, aprenderían el verdadero significado de la palabra inquilino. La tormenta finalmente estalló sobre la ciudad y la lluvia golpeaba con furia los cristales, como si la naturaleza misma estuviera llorando por la injusticia. Pero Elena ya no lloraba. Sus ojos estaban secos, fijos en el edificio que se erigía como un monumento a la traición de su familia, y en ellos brillaba la fría y paciente luz de la venganza. Los siguientes 10 años fueron una sinfonía de sacrificio, astucia y una determinación tan implacable como el sol del desierto de Sonora. Elena no se limitó a sobrevivir, se reinventó. Sabiendo que en la Ciudad de México siempre sería la pobre huerfanita bajo la sombra de sus tíos, tomó la decisión más difícil de su vida. Con el poco dinero que había logrado ahorrar de su mísera pensión y la venta secreta de algunas joyas de su madre que había logrado esconder, compró un billete de autobús solo de ida a Monterrey, el corazón industrial del norte de México. Dejó atrás el edificio de la Rosa,
el único hogar que había conocido, sin mirar atrás, porque su vista estaba fija en un horizonte que solo ella podía ver. Monterrey la recibió con la brutalidad de su clima y la indiferencia de una ciudad que no espera a nadie. Los primeros años fueron un borrón de trabajos mal pagados, de compartir apartamentos minúsculos en barrios obreros con otras 3 personas, de estudiar por las noches en cursos online de finanzas y gestión inmobiliaria hasta que sus ojos ardían. El hambre y la soledad fueron sus compañeras constantes, pero el recuerdo de la sonrisa burlona de su primo Javier era un motor más potente que cualquier alimento. Su oportunidad llegó de la forma más inesperada. Mientras trabajaba como asistente para una pequeña empresa de construcción, notó un patrón en los permisos de zonificación que el resto pasaba por alto. Pequeños terrenos en zonas industriales, aparentemente olvidadas, estaban siendo recalificados silenciosamente por el municipio para uso mixto. Eran parcelas que nadie quería, baratas, pero que en un futuro cercano valdrían una fortuna. Fue entonces cuando conoció a don Mateo, un viejo ingeniero cascarrabias que era dueño de la constructora. Era un hombre hecho a sí mismo, con un olfato infalible para los negocios y un desdén profundo por la arrogancia de los juniors de la capital. Vio en Elena no a una simple asistente, sino a una mente aguda y una tenacidad que le recordaba a sí mismo en su juventud. Ella le presentó su análisis, no con la timidez de una empleada, sino con la convicción de una visionaria. Le habló de crear desarrollos habitacionales asequibles, pero de calidad para los trabajadores de las nuevas fábricas que llegarían con la recalificación. Don Mateo, impresionado por su audacia e inteligencia, decidió apostar por ella. Se convirtió en su mentor. Le enseñó a navegar en el despiadado mundo de la construcción, a negociar con proveedores, a tratar con sindicatos y a leer la letra pequeña de cada contrato. Con su respaldo, Elena fundó su propia pequeña empresa, Cimientos del Futuro. Su primer proyecto fue un éxito rotundo. Mientras las grandes desarrolladoras se enfocaban en el lujo, ella se centró en un nicho desatendido: la dignidad de la clase trabajadora. Sus edificios eran funcionales, bien construidos y, sobre todo, honestos. Su reputación creció como la espuma. Era conocida en el sector como la Dama de Hierro, una negociadora implacable pero justa, cuya palabra era ley. Años de trabajo incansable, de dormir 4 horas por noche y de reinvertir cada peso ganado, transformaron a Cimientos del Futuro de un sueño modesto en un imperio inmobiliario que se extendía por todo el norte del país. Elena ya no era la joven desamparada. Era una mujer poderosa, dueña de su destino, con una fortuna que empequeñecía la herencia que le habían robado. Sin embargo, nunca olvidó la promesa que se hizo en aquella noche de tormenta. Durante años, había mantenido un discreto seguimiento de los asuntos de su familia en la Ciudad de México a través de un investigador privado. Sabía de sus lujos extravagantes, de las malas inversiones de Javier, de la obsesión de Sofía por mantener las apariencias y de la gestión cada vez más inepta de su tío Ricardo, que trataba el negocio familiar como su cajero automático personal. El edificio de La Rosa, antes una joya de la corona, empezaba a mostrar signos de decadencia. Mantenimiento diferido, inquilinos descontentos y una creciente montaña de deudas. Elena esperó, paciente como un cazador. La presa, tarde o temprano, cometería un error. La noticia le llegó a través de su investigador una fría mañana de enero. Ricardo, ahogado por las deudas de juego y las presiones de sus acreedores, había puesto el edificio como garantía para un préstamo masivo con una financiera de dudosa reputación. Era la oportunidad que Elena había estado esperando durante una década.
El plan se puso en marcha con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. A través de una serie de empresas fantasma y un consorcio de inversión internacional con sede en Europa que ella controlaba desde las sombras, comenzó a comprar la deuda del préstamo de su tío. La financiera, más interesada en el dinero rápido que en una ejecución hipotecaria complicada, vendió la deuda con un pequeño descuento. En cuestión de meses, Elena, a través de su laberinto corporativo, se convirtió en la principal acreedora de su propia familia. El siguiente paso fue esperar a que Ricardo incumpliera el pago, algo que su investigador le aseguró que era inevitable. Y así fue. Ricardo, confiado en su apellido y en sus conexiones, dejó de pagar, creyendo que podría renegociar los términos. No sabía que estaba negociando con un fantasma. El día que el plazo final expiró, la maquinaria legal de Elena se activó. Se ejecutó la garantía. El proceso fue rápido, clínico e impersonal. La familia recibió una notificación formal de un conglomerado europeo llamado Aethelred Holdings, informándoles de que, debido al impago de su deuda, la propiedad del edificio de la Rosa había sido transferida legalmente al nuevo propietario. El nombre de Elena no aparecía en ningún documento. En su lujosa oficina en el piso más alto de su propio rascacielos en Monterrey, con vistas a la majestuosa Sierra Madre, Elena recibió la llamada de sus abogados. «Señorita, la transferencia está completa. El edificio de la Rosa es suyo». Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de alegría explosiva, sino de una satisfacción profunda y helada. La arquitecta había completado su obra maestra. Había construido su imperio, y ahora con los mismos ladrillos de la humillación y la traición, iba a construir la jaula para sus verdugos. El primer acto de su venganza había concluido. Ahora comenzaba el segundo. El cara a cara. Reservó un vuelo a la Ciudad de México. Era hora de presentarse ante sus nuevos inquilinos. El regreso de Elena a la Ciudad de México no fue anunciado con trompetas, sino con el silencio calculado de un depredador que vuelve a su territorio. Aterrizó en el aeropuerto de Toluca en su jet privado, un detalle que contrastaba brutalmente con el recuerdo de su partida en un autobús de segunda clase 10 años atrás. Se instaló no en un hotel, sino en una espectacular residencia en Las Lomas, una mansión que había comprado semanas antes y que empequeñecía la memoria de su antiguo ático. Desde allí, orquestó el acto final de su presentación. Dejó que su familia se cociera en su propio jugo durante una semana. Una semana en la que el pánico se apoderó de los habitantes del ático del edificio de la Rosa. Ricardo intentó desesperadamente contactar a los representantes de Aethelred Holdings, pero solo se topó con un muro de secretarios y abogados que le hablaban en un inglés con acento británico y le remitían a cláusulas legales que no entendía. La noticia de que habían perdido el edificio se filtró en su círculo social, y el teléfono, que antes no paraba de sonar con invitaciones, ahora permanecía en un silencio sepulcral. Las miradas de lástima y el schadenfreude, la alegría por el mal ajeno, de sus supuestos amigos, eran casi peores que la propia catástrofe financiera. El día de la confrontación, Elena eligió su atuendo como un general elige su armadura. Un traje sastre de un gris marengo impecable, de corte minimalista pero evidentemente caro. Su cabello, recogido en un moño bajo y severo, y un maquillaje discreto que acentuaba la dureza de sus facciones y la frialdad de su mirada. No era la joven frágil que habían expulsado, era una fuerza de la naturaleza. Se presentó en el edificio sin previo aviso. El conserje, un hombre mayor que la recordaba vagamente, casi se cae del susto al verla salir de un Mercedes-Benz con chofer. No le dijo quién era, simplemente anunció: «Vengo a ver a la familia Rivas. Soy la nueva propietaria». La palabra propietaria hizo que el hombre palideciera
y la guiara al ascensor privado con una reverencia nerviosa. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente en el vestíbulo del ático, la escena que la recibió fue de un caos contenido. Su tío Ricardo gritaba por teléfono a su banquero. Su tía Carmen estaba sentada en el sofá con una compresa en la frente, fingiendo una migraña, mientras Javier y Sofía discutían a gritos sobre a quién culpar de la debacle. Todos se quedaron helados al verla. El silencio fue tan absoluto que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Ricardo fue el primero en reaccionar, colgando el teléfono. Sus ojos se abrieron con incredulidad, luego se entrecerraron con sospecha. «Elena, ¿qué diablos haces aquí?» «Hola, tío», respondió ella, su voz tranquila y nivelada, un escalofriante contraste con el caos de la habitación. Caminó lentamente hacia el centro de la sala, su mirada recorriendo cada detalle, cada mueble que le habían robado. «He venido a presentarme. Soy la dueña de Ethelred Holdings». La confesión cayó en la habitación como una bomba. Tía Carmen se incorporó de golpe, olvidando su migraña. La mandíbula de Javier se desencajó. Sofía la miraba como si estuviera viendo un fantasma. Ricardo soltó una carcajada, un sonido hueco y desesperado. «¿Tú? Eso es imposible. Es una broma de mal gusto. Lárgate de mi casa». «Ya no es tu casa, Ricardo», corrigió Elena, usando su nombre de pila por primera vez, despojándolo de cualquier autoridad familiar. «Es mi edificio, y dijo, haciendo un gesto que abarcaba el lujoso ático, «es mi apartamento. Compré vuestra deuda. Incumplisteis el pago. Y ahora todo esto me pertenece, legal y definitivamente». Sacó de su maletín una carpeta de cuero y la depositó sobre la mesa de centro con un golpe seco. «Sin embargo», continuó, su voz destilando una ironía gélida, «entiendo que mudarse puede ser un inconveniente. Por eso he tenido la amabilidad de preparar una solución». Abrió la carpeta, revelando 4 documentos idénticos. «Contratos de alquiler. Podéis quedaros. Podéis seguir viviendo aquí, en el ático que tanto amáis». El rostro de Ricardo pasó del rojo de la ira al blanco del pánico. Se abalanzó sobre los documentos. La cifra del alquiler mensual era astronómica, calculada no sobre el valor de mercado, sino sobre un porcentaje de los ingresos que el edificio generaba en sus mejores tiempos, una cifra que él conocía perfectamente y que sabía que no podían permitirse. «Esto es una extorsión», gritó, agitando el papel. «Estás loca. Nadie paga esto por un alquiler». «Vosotros lo haréis», replicó Elena con calma. «O podéis recoger vuestras cosas y estar fuera al final de la semana. La elección es vuestra. Las condiciones son claras. El pago se realiza el primer día de cada mes. Un día de retraso y el proceso de desahucio comenzará. No habrá excepciones ni prórrogas. Seré una casera muy estricta, pero justa». Javier dio un paso adelante con los puños apretados. «Maldita seas, Elena. Siempre fuiste una víbora resentida». Elena ni se inmutó. Su mirada se posó en él, fría como el hielo. «La única víbora que veo aquí es la que muerde la mano que le dio de comer y luego se queja cuando el veneno se le devuelve. Aprendiste bien de tu padre». Tía Carmen intentó una táctica diferente, la del chantaje emocional. «Elena, hija, ¿cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia, la sangre nos une». «La sangre no te dio derecho a robarme mi herencia y a echarme a la calle con lo puesto», la interrumpió Elena, su voz cortante. «Ese día rompisteis cualquier lazo que nos uniera. Ahora solo somos propietaria e inquilinos, nada más». Se quedaron sin argumentos, atrapados en una jaula de su propia construcción. La humillación era total. La mujer a la que habían despreciado y considerado una inútil los tenía ahora a su merced. Perder el edificio era una cosa, convertirse en inquilinos de Elena, pagarle por vivir en la casa que le habían robado, era una tortura psicológica de un refinamiento exquisito.
Tras una hora de negativas, amenazas vacías y súplicas patéticas, la realidad se impuso. No tenían a dónde ir. Su reputación estaba destruida, sus cuentas bancarias casi vacías. Con manos temblorosas, Ricardo tomó una pluma y firmó el contrato. Uno por uno, los demás lo siguieron, sus firmas como sentencias de muerte a su antiguo estatus. Elena recogió los contratos firmados, los guardó en su maletín y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y se giró para mirarlos por última vez. Estaban destrozados, la arrogancia reemplazada por una desesperación palpable. «Bienvenidos a casa», dijo con una sonrisa casi imperceptible. «Y no olvidéis pagar el alquiler a tiempo». La puerta del ascensor se cerró, dejándolos solos en el suntuoso mausoleo de su orgullo caído, prisioneros de la heredera que habían creído destruir. La nueva realidad se instaló en el ático del edificio de la Rosa con la frialdad de un invierno permanente. La venganza de Elena no fue un acto de crueldad manifiesta, sino una obra maestra de opresión pasiva y burocrática que resultó ser mucho más devastadora. No había gritos ni confrontaciones diarias. En su lugar, había recordatorios de pago enviados por correo electrónico, notificaciones de mantenimiento programado y el cumplimiento impersonal y riguroso de cada cláusula del contrato de alquiler. Esta profesionalidad distante era, para la familia Rivas, una tortura más profunda que cualquier insulto. Los despojaba de su última arma, el drama familiar. No podían apelar a la sangre ni a la piedad, porque para su nueva casera no eran más que un número de apartamento y un pago mensual. El primer mes pagaron el alquiler vendiendo un cuadro de Siqueiros que había pertenecido al padre de Elena. El segundo, tía Carmen tuvo que desprenderse de sus joyas más preciadas. El tercero, vendieron el coche de lujo de Javier. Cada pago era una hemorragia de su antiguo estatus, una amputación de su identidad. La tensión dentro del ático se volvió insoportable. El dinero, o la falta de él, se convirtió en el único tema de conversación, una fuente inagotable de acusaciones y reproches. Ricardo, un hombre acostumbrado a dar órdenes, se pasaba los días encerrado en su despacho, bebiendo y haciendo llamadas inútiles a antiguos contactos que ya no le respondían. Carmen, cuya vida social era su única razón de ser, se marchitaba en el aislamiento, abandonada por las amigas que antes la adulaban. Javier, despojado de su futuro como heredero, se hundió en una apatía resentida, mientras que Sofía, cuya identidad estaba construida sobre marcas de lujo y viajes exóticos, cayó en una profunda depresión. Mientras tanto, Elena administraba su nuevo activo con una eficiencia implacable. Inició una renovación completa de las áreas comunes del edificio. Los pasillos antes descuidados fueron alfombrados de nuevo, las paredes pintadas, y se instaló un nuevo sistema de seguridad de última generación. Irónicamente, el edificio de la Rosa nunca había lucido tan espléndido. Cada mejora era una bofetada para sus inquilinos del ático. Disfrutaban de los beneficios, pero estos solo servían para recordarles que ya no eran los señores del lugar, sino simples beneficiarios de la generosidad de la mujer que odiaban. Elena nunca los visitaba. Gestionaba todo a través de un administrador de propiedades, un hombre eficiente que seguía sus instrucciones al pie de la letra. Sin embargo, ella sabía todo lo que ocurría. Sabía de sus dificultades, de sus peleas, de su lenta desintegración. La venganza, se dio cuenta en una de sus raras noches de introspección, no le había traído la euforia que quizás había imaginado de joven. Le había traído algo más profundo, una sensación de cierre, de justicia poética. Verlos caer no era una fuente de alegría, sino la confirmación de una ley universal. La arrogancia y la codicia siempre acaban pagando su propia factura. El punto de quiebre llegó al sexto mes. La familia,
Habiendo agotado todos sus activos vendibles, no pudo reunir el dinero para el alquiler. Ricardo, en un último acto de desesperación, se tragó su orgullo y solicitó una reunión con Elena. Ella aceptó recibirlo, no en el edificio, sino en las oficinas centrales de Cimientos del Futuro, en la Ciudad de México, un espacio minimalista y poderoso en un rascacielos de Santa Fe. Ricardo entró en la oficina de Elena como un hombre derrotado. El traje le quedaba grande, sus hombros caídos, el fuego de su arrogancia completamente extinguido. Intentó apelar a su compasión. Le habló de los buenos tiempos, de su padre, de la familia. Le suplicó una reducción del alquiler, un aplazamiento, cualquier cosa. Elena lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando terminó, ella simplemente le hizo una pregunta. ¿Alguna vez pensaste en mí, tío? ¿En la noche que me echaste de mi casa? ¿En los años que pasé luchando sola mientras vosotros disfrutabais de mi dinero? ¿Sentiste alguna vez una pizca de remordimiento? Ricardo no pudo responder. Sus ojos se llenaron de lágrimas de autocompasión. En ese momento, Elena comprendió que su venganza estaba completa, no porque los hubiera arruinado financieramente, sino porque los había obligado a enfrentarse al vacío de su propia moral. «No puedo reducir el alquiler, Ricardo», dijo finalmente. Su voz no era dura, sino simplemente fáctica. «Sería injusto para mis otros inquilinos. Las reglas son las mismas para todos. Tenéis una semana para pagar o el proceso de desahucio comenzará. Es simplemente un negocio». Esa frase, «es simplemente un negocio», fue el golpe de gracia. Era la misma excusa que él había usado para justificar el robo de su herencia. La familia Rivas fue desahuciada. El día de la mudanza, Elena observó desde un coche al otro lado de la calle cómo los trabajadores sacaban sus pertenencias del edificio. No sintió triunfo, solo una melancolía tranquila. Vio a sus tíos y primos, ahora sombras de lo que fueron, subir a un coche mucho más modesto y alejarse, desapareciendo en el denso tráfico de la ciudad. Su capítulo con ellos había terminado. Unas semanas más tarde, Elena subió al ático por primera vez desde que era la propietaria. El espacio estaba vacío, silencioso, despojado de los fantasmas de su pasado. Los muebles ostentosos se habían ido, y solo quedaba la luz del atardecer entrando por los ventanales, bañando el suelo de mármol en tonos dorados y anaranjados. No se mudó allí. El lugar guardaba demasiados recuerdos dolorosos. Decidió convertirlo en una fundación para jóvenes talentos sin recursos, ofreciendo becas para que pudieran estudiar y emprender, dándoles la oportunidad que a ella le habían negado. De pie, frente a la ventana, contemplando el bosque de Chapultepec, Elena se dio cuenta de que la verdadera victoria no fue comprar el edificio ni humillar a su familia. La verdadera victoria fue haber construido una vida y un imperio por sí misma sobre las cenizas de la traición. Había reclamado su legado no apoderándose del pasado, sino creando un futuro más grande y brillante. La heredera robada ya no existía. En su lugar estaba Elena, la arquitecta de su propio destino, soberana no de un edificio, sino de sí misma. Y en el eco del silencio de aquel ático vacío, finalmente encontró la paz.